Bienvenidos amigos a esta reflexión de hoy domingo. La reflexión de este domingo es la que más nos tiene que interesar porque es la que marca el derrotero de los evangelios de esta semana. Eso fue lo que me enseñó un sacerdote hace algún tiempo atrás. Creo que fue el padre José Luis Quintero, que en paz descanse. Él me dio ese conocimiento, me dijo: César, el evangelio del domingo marca los evangelios de toda esta semana. Por eso hay que ponerle mucha atención al del domingo y por eso están llamados todos a que vayamos al evangelio del domingo. Eso quiere decir que este evangelio del domingo nos va a llevar al perdón durante toda esta semana, porque eso se va a tratar el evangelio. Así es que vamos a leer las lecturas de este domingo y pongámosle bastante atención. Compartan este video con sus seres queridos, con la gente que de repente no alcanzan a escuchar la palabra de Dios. Yo soy César Arturo Arias, soy laico de la Iglesia Católica y desde un tiempo para acá enseño pura apologética. Solamente escudriño las escrituras, interpreto lo que está escrito en ellas y se las digo a ustedes tal y cual están escritas. Por eso, si alguien me refuta, a mí no me cuesta ningún trabajo atender a una persona que me refuta lo que yo digo, porque lo único que yo le voy a decir es: sí, papito, si usted cree que yo estoy equivocado, sencillamente corríjame con capítulo y versículos de la Biblia. Lo que está escrito en la Biblia yo lo escucho, pero si usted dice que yo estoy equivocado porque a usted le parece lo contrario, eso ya no es excusa. No ve que yo me dejo guiar es por la palabra de Dios, que es la verdad. Por lo tanto, si yo digo algo aquí es porque es la verdad, está escrita, y si está escrita es la verdad. Cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará. Por eso cuando una persona me dice: César, usted está diciendo mentiras, bueno, hablemos, dígame dónde está la mentira, dígamelo con capítulo y versículos de la Biblia, a ver si estoy mintiendo. Y si me corrige y realmente estoy equivocado, ¿usted cree que yo me voy a poner a defender una mentira? No, papito. Inmediatamente, si yo veo que estoy diciendo una barbaridad y es una mentira, corrijo. Yo no me quedo con la barbaridad, que es el error de los hermanos protestantes. Les están enseñando una mentira, se las muestro con la verdad en la Biblia, y a pesar de eso se siguen sosteniendo en la mentira. No quieren escuchar la verdad, y la verdad los condenará. Ese libro los va a condenar por no escuchar la verdad, por no apegarse a la verdad y por no creerle a la verdad. Vamos a leer. Este libro sí que me encanta a mí, yo algunas veces lo he leído. Es de Eclesiastés. A mí Eclesiastés y el libro de sabiduría me parecen unos libros hermosos, que todo lo que está escrito ahí debemos obedecerlo. Dice Eclesiastés 27, 33, 28, 9. Perdona la ofensa a tu prójimo y se te perdonará los pecados cuando lo pidas. Furor y cólera son odiosos, el pecador los posee. Del vengativo se vengará el Señor, y llevará estrecha cuenta de sus culpas. Perdona la ofensa a tu prójimo y se te perdonarán los pecados cuando lo pidas. ¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir la salud al Señor? No tiene compasión de su semejante y pide perdón de sus pecados. Si él, que es carne, conserva la ira, ¿quién expiará por sus pecados? Piensa en tu fin y cesa en tu enojo, en la muerte y corrupción, y guarda los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no te enojes con tu prójimo, la alianza del Señor, y perdona el error. Recuerda los mandamientos y no te enojes con tu prójimo, la alianza del Señor, y perdona el error. Eclesiastés, qué sabiduría tan impresionante. Es que yo me maravillo de la sabiduría de Dios, porque es tan perfecta que nos hace ver a nosotros tan imperfectos. Dice esta sabiduría de Dios cosa contraria a lo que nosotros somos. Hay una frase que está escrita en la Biblia que dice que la sabiduría de Dios es necedad para el hombre, y la sabiduría del hombre es necedad para Dios. Y aquí alcanzamos a observar, y vamos a decirlo con cierto jolgorio ahí, que si alguien te pega en una mejilla, coloca la otra. ¿Perdón? O sea, ¿creen que me va a pegar y yo me voy a dejar? Vea, yo no me dejo. ¿Y qué dice la sabiduría de Dios? Perdona.
al que te ofende, al que te pega, al que te humilla, al que te hace la maldad. Perdónalo. ¿Perdón? O sea, yo voy a perdonar al que me ofende, me humilla, me maltrata, como si nada, o sea. Y el Señor dice, sí, debes perdonar. Porque ¿cómo vas a ir? Y lo hacen reclamo de pregunta. ¿Cómo vas a ir al templo y vas a pedir perdón por tus pecados si no sos capaz de perdonar al que te ofende? ¿Cómo vas a ir? Primero tienes que perdonar al que te ofende para que Dios de verdad te perdone y deje toda esa justicia en manos de Dios. Porque esto lo voy a decir en carne propia. Yo lo viví y yo creo que el haber estado, me preguntaba una dama que es coach, y me preguntaba, César, yo necesito que usted me dé un testimonio de cómo hizo usted para cuando le mataron a su hijo. ¿Cómo hizo usted para recuperarse de semejante golpe? Y entonces aquí dice, furor y cólera son odiosos, el pecador los posee, del vengativo se vengará el Señor. Y entonces yo me puse a hacer cuentas ese mismo día que me mataron a mi hijo, 30 de diciembre de hace 2 años. Y fue muy doloroso. ¿Quién no ha perdido un hijo? ¿A quién no le ha dolido la muerte de un hijo trágicamente porque se lo mataron? O de un ser querido. Duele mucho. Pero la única forma de uno curarse en eso es escuchando la palabra de Dios. Es la única forma. ¿Y qué hice yo? Perdonar. Inmediatamente al otro día o los 2 días después de haber enterrado a mi hijo, salí aquí en la televisión a decir que perdonaba al que mató a mi hijo y que no sentía ni odio, ni rabia, ni venganza, ni deseos de hacerle mal a esa persona. Antes, por el contrario, pido perdón por lo que mi hijo le haya hecho. Le pido perdón si mi hijo lo ofendió. En el nombre de mi hijo le pido perdón. Eso es muy duro. Decir esas cosas en contra, a favor de una persona que fue el que le causó el daño a mi hijo y me quitó la media vida que yo tenía en él. Mi esperanza, todo lo que yo había puesto en él, mi educación y todo, y me lo mató con unos balazos. Eso es muy duro. Y sin embargo la palabra de Dios dice, perdona al que te ofende. Y eso hice yo. Antes pedí perdón a esa persona por el daño que le haya hecho a mi hijo para que mereciera la muerte. ¿Y por qué? Porque después de eso dije, ahora sufro una gran tristeza grande, y es que mi hijo me fue arrebatado de esta vida y a ti te lo entrego, Señor, porque tú me lo diste y a ti te lo entrego, Señor. Y de ahora en adelante mi única condición es orar, rezar y pedirle a Dios que le perdone todos sus pecados para que mi hijo se vaya a la vida eterna. Es lo único que me interesa a mí. Que mi hijo, habiendo vivido en esta tierra, quizás en pecado, Dios me le perdone todos sus pecados. Que mis oraciones lleguen a Dios para pedir perdón por mi hijo. Y que mi hijo reciba ese perdón y me lo lleve a la vida eterna. Soy muy duro, muchachos, pero yo así me consolé, perdonando al que le hizo daño a mi hijo y pidiéndole perdón por lo que mi hijo le haya hecho y diciéndole a Dios que le perdone sus pecados. Y por eso dice todo esto acá. ¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir la salud al Señor? No tiene compasión de su semejante y pide perdón de sus pecados. Si el que es carne conserva la ira, ¿quién expiará por sus pecados? Piensa en tu fin y cesa en tu enojo, en la muerte y corrupción, y guarda los mandamientos. Nosotros tarde que temprano nos vamos a ir también, de una u otra manera. Tenemos que pensar en la misericordia de Dios para con nosotros. Nosotros no podemos guardar rencor, odio contra otra persona, porque ¿cómo vamos a ir al confesionario a pedir perdón? Los hermanos separados, ¿cómo van a mirar para el cielo a pedir perdón si ustedes tienen odios y rencores contra su vecino o contra su vecina o contra alguna persona? No podemos guardar odio. Es una cosa difícil de entender, pero que hay que comprender porque es la única forma que Dios nos perdone.
Sigamos avanzando, muchachos, con este evangelio de este domingo. Salmo 102 es un resumen. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el origen del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Hay que estar siempre con el Señor, siempre, muchachos. Qué cosa tan difícil para un hermano separado creer que eso no es sino mirar para el cielo y ya es perdonado sus pecados, y sus pecados le son perdonados, cuando eso ni siquiera está escrito en la Biblia. ¿Cómo hace para entender y creerle a un pastor mentiroso que eso es la verdad? Que eso no es sino mirar para el cielo y ya Dios nos perdona, porque Él lavó nuestros pecados en la cruz con su sangre y ya Él nos perdonó y no tenemos nada más que hacer sino mirar para el cielo y pedir perdón. Mientras que nosotros los católicos obedecemos a Cristo, vamos al confesionario y el sacerdote, que es un representante de Cristo aquí en la tierra, nos absuelve de sus pecados. Y es tan maravilloso escucharle decir: yo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te absuelvo de todos tus pecados, vete y no peques más. Y uno, ay, Dios me perdonó, porque el que me está diciendo esto es un representante de Dios aquí en la tierra y Él lo mandó a perdonar mis pecados y ahora yo estoy libre de pecado, limpio de mis pecados. El protestante no sabe si realmente Dios lo perdonó y si realmente está diciendo la verdad, porque en la Biblia no aparece eso. En la Biblia no aparece que mire para el cielo, pida perdón y el Señor desde el cielo le dice: yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice todo lo contrario, que debemos ir donde el sacerdote a pedir perdón y Dios nos perdonará. Esto es una cosa difícil de comprender. Vamos a seguir y no olvides sus beneficios. Él perdona tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y la colma de gracia y de ternura. Solamente nosotros los católicos sentimos esa alegría de sentirnos perdonados por Dios en el confesionario. Vamos a leer Romanos 14, 7 al 9. En la vida y en la muerte somos del Señor. Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. Jesucristo murió en la cruz, entregó su vida, y ese suplicio que Él vivió desde el Jueves Santo, cuando fue encarcelado, juzgado, maltratado, sentenciado a muerte, y de una manera terrible lo crucificaron, muere en la cruz. Ese sacrificio que los hermanos separados piensan que es así, es nomás que Él murió en la cruz para darnos vida eterna por nuestros pecados y perdonar nuestros pecados. ¿Creen que es así de gratuito? No es así de gratuito. Hay una condición, y la condición que Él pide es que crean en Él. Es la condición: permanezcan cimentados y firmes en la fe en Cristo. Y firmes en la fe de Cristo es creer en Cristo. Si Cristo me da la orden, vaya, y a quienes les perdonáis los pecados les quedan perdonados, quiere decir que debo ir al confesionario a pedir perdón por mis pecados, y debo ir. Creer en Jesucristo es firmes en la fe, en que si Él dio una orden, nosotros obedecemos. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna.
porque en la Eucaristía, en el pan está. Lucas 19:22, léanlo. Y levantando el pan dijo, esto es mi cuerpo. Y levantando el vino dijo, esta es mi sangre. Y lo que levantó fue un pan y un vino. Pero dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y por eso en la iglesia, cuando se levanta, cuando invocan el Espíritu Santo para que baje y ese pan y ese vino se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo, en ese mismo instante se convierten en cuerpo y sangre de Cristo espiritual. Y ahí está, vivo. ¿Cuándo han visto ustedes un pan vivo? Nadie. Se va a una panadería y compra un pan y es un pan. Pero cuando Jesucristo en la Eucaristía, el sacerdote invoca al Espíritu Santo y ese pan deja de ser pan y se convierte en cuerpo. Y ese vino deja de ser vino y se convierte en sangre. ¿Quién lo entiende? Pues ¿cómo lo vamos a entender con nuestra mente retrógrada? Es demasiado impresionante ese hecho para nosotros en creerlo. Por eso Jesucristo dice, crean en mí, si yo lo digo es así. De cierto os digo, quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Porque yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si Jesucristo lo dice, yo simplemente, como no soy capaz de entenderlo, obedezco. Mande, Señor, tu siervo escucha. Él lo dijo. Y aquí está escrito. Vamos a seguir leyendo. Y en la vida y en la muerte somos del Señor. Mateo 18, 21, 35. No le digo que perdones hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos, y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado, aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo, págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros, mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Voy a mostrarle 2 cositas que hay acá. La primera, el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Este es un mensaje del purgatorio. Este es un mensaje del purgatorio. Aquí está la doctrina del purgatorio. Porque si no fuera la doctrina del purgatorio, entonces aquí no diría, y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda, sino que diría, y el Señor indignado lo entregó a los verdugos para que se quemara en el infierno. Le dio una oportunidad, a pesar de eso dice, hasta que pagara toda la deuda. O sea que si este hombre malvado, a pesar de todas sus fechorías, que no cometió un pecado de muerte, porque de acuerdo a lo que dice acá, el pecado no es de muerte, sino que es de purgatorio, entonces el Señor lo manda a pagar toda la deuda en el purgatorio y allí va a pagar con fuego todo lo que ha hecho, pero hasta que pague toda la deuda, volverá y saldrá. Este es un mensaje para los protestantes. Los protestantes cometen un pecado mortal que se llama apostasía. El pecado de la apostasía
es un pecado que significa apostatar en contra de lo que Cristo ordena. Si Cristo da una orden, ellos dicen, no, eso no es así, yo no obedezco. Yo no voy donde el sacerdote a confesarme, yo no voy a comer ese pan insípido, ahí no está Cristo. Y a pesar de eso, apostatan de Cristo. Y el padre Luis Toro dice, mínimo se van para el purgatorio, porque todo queda en la misericordia de Dios. Nosotros no podemos juzgarlos ni condenarlos. El único que juzga y condena es Cristo. Y Cristo es el que decide si mandarlo o no mandarlo al infierno. Y aquí dice que el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y viene esta otra segunda parte. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Y es la frasecita que quiero decir. Si no perdona de corazón a su hermano, si no perdona de corazón a su hermano. Si yo, que viví ese experimento tan terrible de ver la muerte de mi hijo, y habiendo pedido perdón a esas personas que le quitaron la vida a mi hijo, y yo no los hubiera perdonado de corazón, en el amor de Dios, y sintiera odio, entonces yo no los perdoné de corazón. Todavía sentiría rencor y odio contra ellos. Y resulta que aquí dice que debo perdonar de corazón. O sea, esas personas que mataron a mi hijo, Dios los bendiga. Que sea Dios el que se encargue de la justicia de ellos, pero no yo. Yo ya los perdoné de corazón. ¿Creen que Dios al final de los tiempos me va a llamar y me va a decir, César, no fuiste capaz de perdonar al que mató a tu hijo? ¿Cómo vas a venir aquí a que yo te perdone por ese pecado? No, yo ya perdoné de corazón a los que le hicieron daño a mi hijo. No guardo resentimiento y nunca he guardado resentimiento en contra de ellos. El único resentimiento que guardo es contra mí mismo, que es no haber educado mejor a mi hijo, que es no haber estado más cerca de él, de no haberlo llevado más cerca a la iglesia, de haberlo tenido cerca de Dios y lo descuidé. Ese es el rencor que yo guardo contra mí mismo, porque lo descuidé. Si yo hubiera estado más cerca de él, seguramente que no le hubiera pasado nada, pero me alejé y dejé que él me alejara de mí, porque él me alejó y yo lo permití. Debía haber sido más estricto y más constante con mi hijo. Y el Señor le ha entregado. Ahora analicemos esta otra partecita ya breve, porque Pedro le pide, Señor, es que, mire, hay unos dibujos animados donde presentan esta historia de Pedro, y son unos sinvergüenzas que ultrajan a Pedro, lo maltratan, y son unos cobradores de impuestos. Y entonces Pedro les tiene rabia, les tiene odio, por la forma como se refieren a Jesús y todas las cosas. Y por eso Pedro no sabe qué hacer. Quisiera matarlos, quisiera destruirlos, quisiera arrojarles fuego. Y por eso desesperado corre a Jesús y le dice, Señor, me está pasando esta situación. Tengo rabia, tengo ira, no sé cómo obrar, no sé cómo actuar. Y por eso el Señor dice, Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a estos malditos? 7 veces. Y entonces Jesús, todo amoroso, le dice, Pedro, no te digo que 7 veces. Siempre, Pedro, siempre tenemos que perdonar, siempre. Mire que en la iglesia, todo pecador que va a la iglesia y le pide perdón a un sacerdote para que le absuelva sus pecados, Dios siempre lo va a perdonar, siempre que se acerque al confesionario, Dios lo va a perdonar, siempre que se acerque. Pero y si repite los mismos pecados, no importa, Pedro, si repita los mismos pecados, Dios siempre lo va a perdonar, porque Él viene arrepentido, y Dios lo va a perdonar, porque Él viene de corazón a pedir perdón, siempre lo va a perdonar. Y ahí es cuando le cuenta esta historia de los 10,000 talentos y otro que no le debía y no 100 denarios. Le debía 10 millones de pesos y el otro le debía 10,000 pesos. Y el que le debía 10 millones de pesos, Dios lo perdonó. Y él no fue capaz de perdonarle al que le debía 10 pesos. Y antes lo estrangulaba y lo metió a la cárcel por esos 10 pesos. Y eso es lo que Dios reclama en el día de hoy. Si ustedes no perdonan de corazón a esa persona que te ofendió o te ofenderá o te está ofendiendo, ustedes no pertenecen al reino de los cielos. Deben perdonar de corazón, no importa la maldad que le hagan.
pero vivan para Cristo, dice Pablo, y mueran para Cristo, dice Pablo, porque si vivimos, vivimos para Cristo, y si morimos, morimos para Cristo, porque de Cristo somos. En la vida y en la muerte a Cristo le pertenecemos, es lo que está diciendo acá. ¿Entendieron eso tan bonito hoy? Es el perdón. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.